capítulo 5 es el inicio de lo que se conoce como el Sermón del Monte, el cual puede ser definido como un tratado de conducta como pocos, porque sale justamente del mismo Dios. Cristo es Dios encarnado. Sale de la boca del Señor de señores. Creo que si el mundo se ajustara a él, a lo que se conoce como el sermón por excelencia, el sermón del monte, es decir, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7, esos tres capítulos componen lo que se conoce como el sermón del monte, entonces no habrían tantos problemas, no existiría tanta corrupción, tanta desigualdad social, tanto resentimiento, tantas guerras. Hoy traigo a colación y quiero traer a colación algunas palabras del Sermón del Monte, porque creo que en tiempos como los que estamos viviendo en Latinoamérica y en estos días en nuestro país, se hace necesario que a la luz de estas palabras del Sermón del Monte examinemos cuál está siendo nuestra actitud frente a la vida en este periodo, en este momento de la historia en nuestro país. Por eso creo que es importante traer a colación estas palabras. Las bienaventuranzas, como se conoce en la introducción al Sermón del Monte, son supremamente importantes recordarlas porque ellas expresan los nuevos valores y los nuevos valores de la nueva vida que hemos optado por seguir quienes hemos llegado a creer en el Señor Jesucristo. En cada una de ellas hay una felicitación, un tono de alegría hacia quienes ya caminan en estas sendas, en ellas, y a quienes han hecho de ellas su proyecto de vida. No pretendo en esta mañana predicar acerca de las 10 bienaventuranzas, pero lo que sí puedo hacer es predicar en este tiempo dos de ellas, las cuales creo que son muy propicias recordarlas para estos días en nuestra nación. Hoy quiero compartir con ustedes la primera de ellas, la cual se encuentra en el capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 5. Tenga la amabilidad. Y quisiera pedirle que por favor me acompañe en la lectura y hoy podamos leerlo al unísono. Tenga la amabilidad. Dice el versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Puede por favor leerlo de nuevo conmigo a una misma voz muy fuerte? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre y la humildad son virtudes que en este tiempo han sido desvalorizadas. Hoy se valora más el orgullo, la rebeldía, incluso la altanería. Es más, se ha llegado a creer en este tiempo que ese tipo de comportamiento es la virtud de algunas personas fuertes, cuando no es así. Pero es lo que comúnmente se cree. El que hoy se valore más el orgullo que la mansedumbre, que la humildad, no es algo nuevo en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque los filósofos griegos jamás desde la antigüedad elogiaron la humildad como una virtud. Ellos hablaron acerca de la templanza, de la prudencia como una virtud, pero muchos de ellos no hablaron de la humildad como una virtud. Escuche esto: la humildad y la mansedumbre dentro del pensamiento antiguo griego llegó a ser considerada como la característica o dignidad de un esclavo. Era el comportamiento propio de un esclavo. Y recordemos que para este tiempo los esclavos no eran considerados personas, no tenían derecho a una identidad. Ellos eran tenidos en el mismo nivel
que una bestia de carga. Y era el concepto que se tenía. Ahora, escuche, pero ese pensamiento donde se desvalora la mansedumbre y la humildad, no solamente se manifiesta dentro del pensamiento antiguo griego, sino que hacia el siglo XX el pensamiento filosófico también exalta la altivez y no la humildad a través de sus muchos exponentes del pensamiento filosófico para ese tiempo. Sin embargo, a pesar de ser una virtud la cual ha sido desvalorada desde la antigüedad, el Señor Jesús dijo algo muy importante. El Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, en la síntesis del Evangelio, en el Decálogo, en la Constitución del reino de Dios, dijo algo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ahora, el Señor Jesús no solo lo dijo, sino que también a través de su vida nos modeló que era la mansedumbre. Es por eso que el Señor Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿de qué? De corazón. La mansedumbre es algo que el Señor Jesús nos invita a aprender, a cultivar. Entonces, es importante que consideremos dos aspectos para poder hacerlo. El primero se relaciona con la descripción que la Biblia hace y el segundo con los resultados. Así que el interrogante que debemos responder inicialmente en esta mañana es: ¿en qué consiste la mansedumbre cristiana? Y quiero que consideremos en esta mañana ese interrogante para darle respuesta. ¿En qué consiste la mansedumbre cristiana? Bien, la mansedumbre cristiana consiste en tener nuestro carácter bajo control del Espíritu Santo, bajo el control de Dios. La mansedumbre cristiana está relacionada o consiste en tener nuestro carácter bajo el control de Dios. La condición de benignidad, de suavidad que se dice de un animal poderoso que puede desbordar, pero que sabe contener su bravura y la usa cuando debe usarla como el amo se lo pide. Escuche esto es mansedumbre. Y así es definida la mansedumbre. ¿Cómo es definida la mansedumbre en la Biblia? Como en el diccionario, como la condición de benignidad, de suavidad, que se dice de un animal poderoso que puede desbordar, pero sabe contener su bravura y la usa cuando debe usarla, cuando el amo se lo pide. Por ejemplo, el caballo es un animal fuerte y veloz, pero también es un animal peligroso e inútil si no ha sido amansado. Una vez amansado el caballo, sigue siendo fuerte y veloz, pero también servible a su amo por medio de un freno en su boca. Así que decimos que el caballo es manso porque su fuerza ha sido sujetada a su amo. Y es dentro de este contexto que el Señor usa la palabra manso. Es decir, felices son, dice el Señor Jesús, felices son los que han sujetado bajo el control de su Señor, de su amo, su poder, su carácter, sus habilidades, sus talentos, en otras palabras, toda su vida. Así que desde esta perspectiva, entonces podremos decir que la mansedumbre bíblica no es debilidad o falta de poder o ausencia de poder, sino que es poder bajo el control del Espíritu Santo. Escuche muy bien esto. La mansedumbre no es una condición de debilidad. Tampoco es una persona tímida que tiene miedo a defenderse
que deja que lo maltraten, que tolera, escuche, hasta lo malo con tal de no entrar en conflicto con nadie, que asume una actitud permanente de tolerancia para no chocar con nadie. Ese es el concepto de mansedumbre que muchos tienen y que es errado y que es contrario a lo que la Biblia enseña. Mansedumbre no es tener una actitud pusilánime, no es tener una actitud de miedo, no es ser temeroso. Y eso es importante comprenderlo. Eso no es mansedumbre. Un ejemplo bíblico de eso es Aarón. Cuando Moisés es llamado por Dios y llevado al monte a fin de revelarle la ley, el pueblo queda solo. Y quien queda al frente, por así decirlo, reemplazando a Moisés, el hombre de Dios, es su hermano Aarón. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque cuando el pueblo tiene una necesidad y presenta una situación, ellos vienen a Aarón para que Aarón direccione lo que han de hacer. Ahora ellos vienen a Aarón y le dicen: Aarón, no sabemos qué le pasó al hombre de Dios. A lo mejor se quedó allá, Dios se lo llevó, se desapareció, se murió. Y nosotros necesitamos un Dios que nos guíe. Así que Aarón no les resiste. Aarón no les confronta. Aarón no dice: no, esto no está bien lo que ustedes piensan hacer. Esto no es correcto. Así que Aarón lo que hace es decir: ¿saben? No hay problema. Para no chocar con nadie, para no pelear con nadie, para que nadie aquí se moleste, pues sencillos, todos traigan los aretes de oro y aquí yo les hago lo que ustedes desean que yo les haga. Y eso no es mansedumbre. Pero muchas veces las personas creen que eso es ser manso. Ahora, la mansedumbre tampoco es una actitud natural. No sé cuántos de ustedes han conocido o han visto a personas que son conflictivas. ¿Alguien las ha visto? ¿Las conoce? Esas personas que viven buscando y creando siempre oponentes. ¿Cuántos los conocen? Uno dice: ellos se compran una pelea, una discusión. Y siempre andan buscando enemigos en todas partes. Donde ellos llegan, todo lo toman a título personal y sienten o piensan y sienten que todo el mundo los ataca, que todo el mundo es una competencia para ellos. Ahora bien, ¿cuántos conocen esas personas? No le voy a decir que si las ha mirado en el espejo, pero uno sí las conoce, ¿cierto? Claro, por ahí se ven. Pero también quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos conocen personas contrarias a ellos? Es decir, personas que no son conflictivas, que son amables por temperamento. Ellos no discuten con nadie. ¿Alguien las conoce? ¿También las han visto en el espejo? Claro que sí. Tranquilos. ¿Sabe? Bueno, permítame aclararle. El Señor Jesús en este pasaje no hace referencia a ese tipo de personas que por temperamento, que por naturaleza, ellos son tranquilos, calmados, evitan todo tipo de conflicto. Él no está hablando de eso. Él está hablando de el poder bajo dominio como la mansedumbre. De eso está hablando. Mire, la mansedumbre podemos verla ejemplificada en la vida de un hombre del cual la Biblia dice que para ese tiempo no existía otro hombre más manso que él en la tierra, y es Moisés. Vaya por favor al libro de Números en el capítulo 12, en el versículo 3, dice, Números 12, 3, dice: aquel varón Moisés era muy manso. ¿Puede decirlo conmigo? ¿Cómo era Moisés? No, no era manso. Era muy manso, dice el escritor. Más que todos los hombres que había sobre la tierra en ese momento.
en toda la Biblia no existe otra referencia como esta fuera del Señor Jesucristo, que es el manso por excelencia. ¿Sí? Ahora, tenga por favor esa imagen en su mente. Moisés, el hombre más manso sobre la tierra. ¿Cierto que sí? Ahora vaya a Hechos capítulo 7 y teniendo esa imagen, esa idea en su mente, veamos qué dice Esteban cuando le predica a los judíos acerca de Moisés. Esteban dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus ¿qué? En sus palabras. Era poderoso en sus palabras. En otras palabras, Moisés tenía que ser un hombre de carácter firme, decidido, con capacidad para gobernar. Es más, la Biblia dice, porque recordemos que Moisés es hebreo y fue adoptado por la hija de Faraón. Así que un día Moisés decide tomar un aire, decide salir, pasear un poco por allí y caminando ve una imagen. Un egipcio maltrata a un coterráneo, a un paisano, a un hermano hebreo. Y en su deseo de libertarlo y en su reactividad y en su impulsabilidad, en su impulso, Moisés, para liberarlo, toma la decisión rápidamente de matar a ese egipcio. Ahora, es importante aclarar que aquí todavía el carácter no está bajo control. ¿Sí? Porque alguien pueda decir, no, entonces matar es de manso. No, 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 no. Aquí Moisés, aún todavía su carácter no está bajo control. Yo creo que una persona tiene un carácter firme, es muy decidido, no es miedoso, no es temeroso, cierta manera hasta intrépido para hacer lo que Moisés hizo con ese egipcio. Así que a causa de su forma tan reactiva de vivir, Moisés mata a ese egipcio y tiene que ahora huir. Y Dios que tiene los hilos de la historia y los entreteje, Dios está detrás de todo eso. Y él huye. Y Dios permita que huya. Y Moisés llega al desierto y en el desierto desarrolla su vida durante 40 años. Y en esos 40 años Dios trabaja en su carácter. Y cuando ha logrado colocar todo el ímpetu de Moisés bajo su dominio, entonces Dios lo llama nuevamente y ahora lo conduce de regreso a Egipto para liberar a su pueblo, ya no de la manera impetuosa que lo había hecho matando egipcios, sino que ahora lo iba a hacer bajo el control y la dirección de Dios. Y los rescata y los lleva nuevamente al desierto. Y estando en el desierto, Dios llama a Moisés para entregarle la normatividad sobre la cual el pueblo debería conducirse. Y sube al monte y por la mano de Dios, Dios mismo escribe en las tablas los mandamientos y se los entrega a Moisés. Pero en la ausencia de Moisés, el pueblo se desenfrenó. Como decían las abuelas, cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta, decían las abuelas, ¿cierto? El pueblo se desordenó porque faltaba un liderazgo. Alguien que tuviera una dirección, un norte, las cosas claras en su vida. Aarón carecía de eso. Así que Dios le dice a Moisés, Moisés, baja porque el pueblo se ha desenfrenado. Y cuando Moisés baja,
escuche esto, en Éxodo capítulo 32, y ve al pueblo en ese desenfreno. Dice literalmente la Biblia, capítulo 32, versículo 19, Moisés ardió en ira y arrojó las tablas de sus manos, las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre las aguas y se la dio a beber a los hijos de Israel. Y dice la Biblia que era el hombre más manso sobre la tierra. Wow. Y usted dirá, pastor, explíquemela más despacio allí. Por eso le dije, ya aquí está el control y el poder bajo dominio. Pero usted dice, ¿cómo es esto? Ahora, usted no ve a Dios saliendo aquí a decirle, ay, Moisés, Moisés, ¿qué hiciste? Está bien que te molestara, pero eso de hacer polvo y echarlo sobre las aguas y hacerles tomar eso, te pasaste. No, usted no ve a Dios diciendo. ¿O sí? No. Y aquí uno se hace preguntas, pero ¿qué fue lo que pasó aquí, pastor? Bueno, hay que aclarar varias cosas. Lo primero es que el sentimiento de la ira es connatural al ser humano. Es decir, la ira es parte de un sentimiento propio de los seres humanos con el cual Dios nos creó. Dios colocó ira en nosotros. Lo que pasa es que esa ira fue afectada por la pecaminosidad. Hay que ir aclarando cosas. Me he hecho entender. La ira fue colocada en nosotros para nosotros manifestar la indignación, el repudio frente a la injusticia, frente a la corrupción, frente a todo aquello que es indebido y que va en contra de la santidad de Dios. El problema es que cuando esa ira no está bajo el dominio de Dios, entonces la justicia de Dios no opera dentro de ella. Y Santiago lo define. Santiago dice, mas en la ira de los hombres no prospera la justicia divina. En otras palabras, la ira bajo el control y el dominio de Dios es respaldada. Pero fuera de ese contexto, Dios no está. Ahora bien, la ira nos es dada para manifestar nuestra indignación, nuestro rechazo, nuestro repudio, no para dañar, criticar, destruir, matar, censurar, sino que nos fue dada para manifestar nuestro repudio y nuestro rechazo frente al orden que Dios ha establecido. Ahora bien, escuche esto. Hay situaciones en nuestra vida que deben producirnos indignación. En la vida hay cosas que como cristianos deben generarnos molestia, dolor e indignación. Por ejemplo, todos los desmanes que han ocurrido en el transcurso de estas semanas, en las pasadas manifestaciones. El vandalismo, la violencia que se generó alrededor de todo esto, las muertes, independiente de quienes murieron. ¿A qué lugar pertenecían? Independiente de eso, debe dolernos. Eso debe generarnos indignación. Y esa indignación Dios la aprueba siempre y cuando ese sentimiento esté bajo su control y bajo el dominio y el gobierno de su palabra. La indignación del creyente no debe ser de carácter político, sino que debe ser frente a lo que Dios dice. Y eso es muy diferente. La iglesia debe conservar su lugar. Nosotros debemos saber quiénes somos en esta tierra. Somos hijos de Dios. Somos la iglesia del Señor Jesús. Fuimos llamados a comunicar las buenas nuevas de salvación, a mostrar a Dios a través de nuestra vida y de nuestro carácter, de nuestra fe. Pero lastimosamente hoy la indignación que
muchas personas están mostrando no es una indignación de carácter espiritual, sino de carácter político. Y eso está haciendo un profundo daño aún dentro de la misma iglesia y dentro de las familias. Y no lo digo con nadie en particular, por mi ocupación pastoral, lógico, tengo acceso a muchas páginas cristianas, a grupos de pastores, de líderes, sigo a ciertos ministerios a través de las redes y me ha dado un profundo dolor ver cómo la iglesia está entrando en una indignación, pero de carácter político y no frente a lo que Dios dice. Y eso es importante aclararlo en esta mañana. Hace tiempo atrás, un buen día, teniendo un diálogo con mi esposa, de esos que ella y yo es común que solemos tener, así como es ella, tal cual como ustedes la conocen, siempre sonriendo, calladita, pero muy puntual y precisa en sus comentarios. Estoy yo ese día, ella me ve como un poco molesto, indignado y me dice, amor, yo te veo como molesto. En la costa de donde es ella hay un término que dice revuelto, no sé aquí, pero es muy común que diga está revuelto allá. O sea, está molesto, tiene algo ahí. Yo te veo molesto, te veo como revuelto. Y le dije, sí, estoy molesto. Y yo no entiendo las personas, le dije. ¿Cómo es posible? Como que se me hubieran hundido el botón y ahí mismo yo. ¿Cómo es posible que piden ayuda, el direccionamiento? Me siento, invierto todo el tiempo que es necesario, le explico, le muestro, les hablo, les instruyo, amor, en lo que es conveniente, le muestro lo negativo de esa forma de conducirse, si la hace o si sigue, y le muestro lo positivo que será esta otra forma. Y pareciera que cuando terminé, salió corriendo, fue a hacer precisamente todo lo que no debería hacer. Y hoy está metido en los problemas que está metido, en las situaciones que está metido. Y me duele verlo así, pero también me molesta esa actitud. Se destruyen. Pareciera que tienen una actitud autodestructiva, pues saben lo malo y apresuran sus pies a ello. Y se quedó así como es ella. Claro, amor. Guarda silencio, como lo sabe hacer antes de mandar la pregunta. Y me dice, entiendo que estés indignado. Es doloroso, es verdad, es muy triste. Porque es muchas veces ir en contra de lo que Dios nos ha dicho. Pero yo tengo una pregunta. Yo le dije, yo todo me imagino eso menos lo que me va a preguntar. Tu indignación, tu molestia, amor, ¿es realmente porque la persona se está autodestruyendo, porque está haciendo lo incorrecto, porque está pecando en contra de Dios? ¿O tu indignación es el resultado de tu frustración porque no siguió tu consejo, porque sientes que eres impotente frente a la decisión, porque sientes que no haces bien tu trabajo, o tu indignación es simplemente porque como pastor no te escucha tu consejo y por eso estás molesto? Y como, uno es rápido para responder y espiritualoide, entonces, y carecemos los seres humanos muchas veces de sinceridad para consigo mismo y para con los demás, entonces lo primero que uno dice es, no, para nada, es el Señor. Pero luego salí a caminar por allí y a hacer las vueltas que debo hacer, propias de mi función, e iba en el carro y el Espíritu Santo vino a mi corazón.
hablar. Y vino nuevamente la pregunta. Ahora ya no estaba ella al frente, ahora era Dios y yo ahí en el silencio de mi mente. Y el Señor viene a mi corazón. Realmente la molestia que sientes es por causa de mi santidad o es por causa de que no siguieron tu consejo. Y es allí donde tú tienes que, ante Dios, reconocer y bajar la cabeza y decir, Señor, sí y no. Y seguimos luchando porque nos cuesta reconocer. No, sí, no. Igual ves como si el Señor nos mirara, su espíritu nos escudriñara y nos dejara al desnudo nuestro corazón y mirándonos a los ojos nos dijeran, ¿por qué te molesta tanto? ¿Es por mi santidad? ¿Es porque te dolió que me ofendiesen? ¿Porque va en contra de lo que yo he dicho? ¿O es porque no hicieron caso a tu voz? Y es cuando muchas veces tenemos que decir, Señor, ¿por qué no hizo caso a mi voz? ¿Y por qué te molestas si no hacen caso a tu voz? Si no es contra ti. Realmente no te desobedecen a ti, me desobedecen a mí. Así que detrás de eso tienes un problema de orgullo en tu corazón. Y empieza Dios a abrir tu corazón y a mostrarte la realidad que hay detrás de eso. Ahora, ¿por qué llego a este punto? ¿Qué es lo que quiero mostrar? Bueno, que es cierto que en nuestro país están ocurriendo cosas que son complejas. Y frente a ellas manifestamos nuestras posturas. Y cada uno tiene derecho a tener una posición política. Una postura y es respetable, es su convicción. Pero por encima de la inclinación política que usted tenga, usted es un hijo de Dios. Y por ser un hijo de Dios hay unos derechos, pero también tenemos unos deberes. Y uno de esos deberes es comunicar el carácter de Cristo a través de nuestras vidas. Y es manifestar nuestra indignación. Escuche, pero no una indignación de carácter político. Y ser partícipes de esta polarización en que vivimos, sino que usted debe presentar la indignación en relación a lo que Dios dice. Si realmente usted está tan molesto por la violencia y los asesinatos que han ocurrido, entonces debe estarlo por todos los que han muerto y han salido heridos, independiente de qué lado son. Independientes si son rojos, amarillos, negros, azules, derecha, izquierda, centro, arriba, abajo. Aquí nuestra indignación como hijos de Dios y como pueblo de Dios debe ser manifestada en el hecho de que Dios es el dador de la vida y Dios es quien determina cuándo esta debe dejar de existir. ¿Cuántos alaban al Dios de gloria? Eso cambia la argumentación. Eso cambia la argumentación. Eso debe llevarnos a examinar cómo usamos, cómo manifestamos nuestra mansedumbre. No es quedarme tampoco callado e indiferente. Mansedumbre es tener el carácter, el poder bajo el control y el dominio del Espíritu Santo. Amén. Otro ejemplo que nos modela lo que es la mansedumbre se encuentra en las palabras que les mencionó el Señor Jesús a sus discípulos en el capítulo 5, cuando les dice: no resistáis al que es malo, antes al que te hiera en una mejilla, ponle también la otra. Esto es figurado, esto no es literal. El Señor aquí no está promocionando la violencia ni el maltrato, todo lo contrario. Escuche esto, lo que Jesús habla aquí es de no tener un espíritu de revancha,
de no pagar mal con mal, de usar la razón frente a la violencia, de usar la razón frente a la violencia. Algo que es confirmado más adelante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, en el versículo 22 al 24. Porque en Juan capítulo 18, versículo del 22 al 24, escuche esto, el Señor Jesús está siendo juzgado en la casa del sumo sacerdote Anás. Y Anás le hace una pregunta a Jesús frente a la cual él da una respuesta. Y el soldado que está a su lado golpea a Jesús en la mejilla. Lo golpea en la cara por contestar a la pregunta que le han hecho. Y el Señor, frente a esa agresión, responde y dice: si he hablado mal, le dice al que lo golpea, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me estás golpeando? Aquí el Señor Jesús recibió un golpe en la mejilla. Y en la respuesta que da a esta agresión está el ejemplo práctico de lo que quiso decir en el Sermón del Monte cuando dijo que colocara la otra mejilla. El Señor no contestó la violencia de aquel soldado con más violencia, sino con la razón. Pues Él exige una respuesta frente a la agresión que le han hecho. Y ese es un principio. Frente a la manifestación de la violencia, yo debo reaccionar o actuar bajo la razón, el sentido común, no el apasionamiento, no la emotividad. Muchas de las cosas que ocurrieron en esa noche tan difícil que hubo en la ciudad de Cali cuando el toque de queda, muchas de esas cosas era el desborde de las emociones. Yo recuerdo que estábamos ahí y entonces empezó alguien a gritar: ahí vienen, y todos los hombres, y todo el mundo salió. Todos los hombres salieron. El balance, estamos escasos de escobas, trapeador, 15 minutos, poco de palos que salieron. Y a los 10, 15 minutos, todos hacíamos la misma pregunta. Yo salí, mira, ¿qué es lo que pasa? Y todo el mundo preguntaba: ¿y dónde vienen? ¿Y dónde vienen? No, que ahí vienen. ¿Pero de dónde vienen? ¿De dónde es que vienen? No, de por allá. ¿Y de dónde es por allá? No, que allá vienen. Ok, nos fuimos. A los 10, 15 minutos, otra vez, ven la alarma, vienen. Y todo el mundo salió corriendo. ¿Quiénes vienen? Hasta mi hijo José Daniel, pues él está viendo por el balcón lo que está ocurriendo, sale corriendo y desbarata el recogedor y me dice: pasa acá el palo. Y le dice: ay, mi hijo, con ese me lo quitan y me dan. Más bien pongámonos a orar. Vamos a hacer lo que sabemos hacer. Yo no soy ni cinturón negro ni karateca. De seguro salgo con el palo y con ese mismo me devuelven para la casa. Vamos a orar, hijo. Porque frente a la manifestación de la violencia hay que actuar con la razón. Y eso es mansedumbre. Dígalo conmigo: mansedumbre es carácter bajo control. Es poder bajo control. El control de Dios. Eso es ser una persona mansa. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Lo mismo sucede cuando el apóstol Pablo es llevado a la cárcel y es azotado sin un previo juicio en Filipo, y al cual él tenía derecho por ser ciudadano romano. Cuando los jueces se dan cuenta de esto, quienes le juzgaron, entonces le mandaron a decir con el carcelero: bueno, al otro día le dijeron: bueno, ándate a tu casa. Y Pablo se para y dice: no, señores, no me voy a mi casa, porque ustedes me trajeron aquí sin un juicio correcto, me azotaron siendo ciudadano romano, vulneraron mis derechos. Ahora que no es que me manden a decir que me vaya para mi casa, ellos tienen que venir, dice el texto, que vengan los jueces acá y me saquen, y dice Pablo, y me devuelvan la honra que me quitaron. Pregunto yo: ¿acaso Pablo perdió su mansedumbre, su humildad por hacer valer sus derechos? No, de ninguna manera. Dejó de ser manso el Señor Jesús
porque no puso la otra mejilla de manera literal y exigió que le informaran acerca de por qué le pegaban? De ninguna manera. Él está ante un tribunal y como tal el tribunal tiene funcionarios y hay unas normas y esos funcionarios deben sujetarse a esas normas. Y ellos no se sujetaron, y con esta acción el Señor nos comunica y nos ilustra que ser mansos no es ser temerosos, no es ser miedosos y aguantar todo tipo de injusticia y todo tipo de maltrato. Eso no es ser manso. Eso es cualquier otra cosa, menos mansedumbre. El Señor dijo, aprended de mí, no dijo aprendan de otros. Dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿De qué? O sea, soy verdaderamente manso, es lo que quiere decir. Ahora, el verdaderamente manso habló cuando tuvo que hablar. Se levantó, escuche esto, y demandó una explicación cuando fue necesario. El verdaderamente manso exigió justicia cuando se requería de esta. El verdaderamente manso denunció el mal y la falsedad de los religiosos de su tiempo cuando tuvo que hacerlo. Lo que el verdaderamente manso no hizo fue dejarse llevar por sus emociones y por sus apasionamientos propios de su humanidad. El Señor Jesús nunca se dejó arrastrar por la euforia y el acaloramiento. Siempre tuvo sus emociones bajo el dominio del Padre. Pues Él dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino que hago la voluntad ¿de quién? Del Padre. Cuando nuestras emociones están independientes de Dios, entonces la justicia de Dios no opera a través de nosotros. Amén. Lo que pasa es que la gente a nombre de la mansedumbre, quiere que los demás se callen y no digan nada. Es que usted es cristiano y esa es su mansedumbre. Y para ellos mansedumbre es que usted soporte, aguante el maltrato, la humillación. Muchas veces manso es, como hizo el Señor Jesús, denunciar la falsedad de religiosa. Eso es un acto de mansedumbre. Y Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Pero ¿cómo yo puedo hacer esto, pastor, sin desbordarme y sin entrar en apasionamiento? La única manera es estando bajo el control del Espíritu Santo. En segundo lugar, muy corto pero no menos importante, el tiempo se me fue, es el deseo que consideremos la recompensa de la mansedumbre cristiana. Rápidamente, para hablar de esto, porque ser manso trae una recompensa. Para hablar de esto, quiero considerar la vida de un hombre que fue un hombre muy manso. Y al final usted entenderá cómo hilvano, cómo conecta un pensamiento con el otro. Y es el rey David, en especial cuando fue perseguido por el rey Saúl, su antecesor. La narración bíblica dice que Saúl entró en celo contra David a causa de que Dios le había dado la victoria a David al destruir a Goliat. Como el pueblo reconoce ya el triunfo y la victoria y el poder de Dios y el respaldo de Dios sobre la vida de David, Saúl entra en celo. Así que Saúl intenta matar a David, David huye y Saúl comienza a perseguirlo con un ejército de 3,000 hombres. Una persecución que incluía recorrer el desierto y todo tipo de cuevas donde David pudiese esconder. Un buen día, después de una gran jornada de persecución y ya cansados, agotados, Samuel llega a la noche y Samuel entra en una cueva y se acuesta a dormir allí. Sus hombres y él quedan rendidos. David conoce la ubicación de Saúl y en esa noche David invita a uno de sus hombres a que venga con él. Cuando David se introduce en el campamento, en el lugar donde está Saúl, se da cuenta que todos los hombres están profundamente dormidos, están rendidos y aún Saúl. Pero sumado a eso se da cuenta que la lanza personal de Saúl está a su cabecera. Así que dice la Biblia que el hombre que acompañaba a David le dijo, David, hoy el Señor te ha entregado a Saúl. Esto es de Dios. Él formó un culto ahí. ¡Qué alegría! Así te dice el Señor. Porque la Nueva Traducción Viviente dice que el expreso dice, Dios te lo entrega. El Señor te dice. ¿Qué me dice el Señor? Que lo mates. Te lo entregó en tu mano. Ahora,
Yo quiero que en el escenario, el hombre le dice de un solo golpe, no necesito dos. Lea el texto. De un solo golpe, yo lo atravieso. Ahora, todo eso se da en el silencio y en la tensión de que no se despierte, porque donde Saúl se despierta y los hombres lo matan. Así que yo me imagino hablando pasito. Es más, hasta Saúl roncó. Ay, Saúl se volteó y siguió durmiendo. Señor, un solo golpe, uno solo. Ahora, pensemos, ¿qué significaba matar a Saúl en ese momento? Número uno, ascender inmediatamente al trono que ya le había sido entregado por el mismo Dios. Dos, lo que significaría es, se acabó de estar corriendo por todo el desierto y de cueva en cueva escondiéndose de Saúl. Claro, eso era un descanso, un reposo. Eso significaba. Ahora, número tres, otro elemento importante. ¿Quién juzgaría a David por matar a Saúl si era Saúl quien lo perseguía? Humanamente tenía todas las de ganar. Era la oportunidad. Nadie juzgaría a David, además ascendería y sería el rey inmediatamente. Sin embargo, hay algo en David que le impide, hay un conocimiento, hay una verdad en David que le impide tomar esa decisión de matar a Saúl en ese momento. Y es en ese momento donde David le responde algo que a lo mejor su hombre jamás esperaría que le respondiese. David le dice: guárdame el Señor de extender mi mano contra el ungido del Señor. Yo no lo voy a tocar y no lo voy a tocar porque este hombre lo puso Dios, y Dios, si Dios lo colocó, Dios lo va a sacar cuando Él quiera y no cuando yo lo desee. Porque David comprende que es Dios quien coloca reyes y quita reyes. Porque David entiende el principio de autoridad, que Dios es la máxima autoridad y delega su autoridad en la tierra a ciertas personas. David tiene eso claro en su vida. David sabe que la autoridad proviene de Dios y que Dios la establece y que Dios la coloca, pero también que Dios la quita cuando Él bien determina hacerlo. Y esto es mansedumbre, porque es poder bajo dominio. Él tenía todo el poder y toda la razón para hacerlo, pero no lo hace. Y no lo hace porque quien gobierna sobre la vida de los hombres no le ha notificado a Saúl, no le ha notificado, a David, que Saúl debe morir bajo su espada. Porque es el salmista David, porque es el rey David quien escribe el Salmo 25, donde en el versículo 9 David dice: sabe, Dios guía a los mansos para que hagan lo correcto. Dios notifica de sus caminos a los humildes, a los mansos de corazón. Y David comprende eso. Por eso lo escribe. David entendía que Dios es quien debe guiar el caminar de los hombres. Y eso también es mansedumbre. Mansedumbre es, escuche, poder bajo dominio, pero también es la capacidad de poder escuchar a Dios, ser guiado por Dios. Eso también tiene que ver con la mansedumbre. David no solo está bajo el dominio de Dios, sino que también está bajo su notificación, bajo su guía, está presto a obedecerlo. Ahora, aquí conecto un pensamiento con el otro. Quienes su poder y carácter están bajo el dominio de Dios y son guiados en sus caminos, entonces son estos, dice el Señor Jesús, los dignos de gobernar en la tierra. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la expresión allí, bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Esa palabra, heredar la tierra, hace referencia a gobierno, a gobernar la tierra. Es decir, mansos son aquellos
que tienen el poder, su carácter bajo el dominio de Dios y son guiados siempre a hacer lo correcto. Y por razón de que son guiados por Dios y dominados por Dios y direccionados para hacer lo correcto, son las personas indicadas para gobernar sobre la faz de la tierra. Y no necesariamente está haciendo referencia a esa expresión en este tiempo, sino que también es en un tiempo venidero y escatológico, cuando la iglesia, escuche, descienda nuevamente del cielo y seamos reyes, jueces y sacerdotes en el reino milenial sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Y el Señor dice, ellos son felices. La palabra en el griego es la palabra makairos, que era usada para hacer referencia a la felicidad, no del hombre que es circunstancial, sino a la felicidad de los dioses. Así que la felicidad de la cual habla el Señor Jesús es una felicidad que trasciende. Lo que Él está diciendo es bienaventurados. Algunos lo traducen como 3 veces felices o muy felices. Y era la expresión usada para hablar acerca de la felicidad de un Dios. Así que lo que está diciendo el Señor es, la felicidad de los mansos trasciende. Y trasciende a las circunstancias de la vida en razón de quien la produce en su interior es Dios, con quien se relaciona, con quien tiene el control y el dominio de esa persona. En razón de que Dios domina nuestro carácter por su espíritu, entonces por razón de su existencia en nosotros, de habitar en nosotros, entonces nosotros somos felices. Y por eso dice el Señor, porque ustedes están bajo el control de Él y porque ustedes son guiados por Él, entonces ustedes heredarán la tierra, ustedes gobernarán sobre la tierra. Amén y amén. Puede colocarse sobre sus pies. Hola, soy el pastor Jaime Carrasco de la comunidad cristiana El Camino Cali. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal El Camino Cali y puedas tener toda la información acerca de lo que está ocurriendo dentro de nuestra congregación y puedas escuchar todos los videos y las predicaciones de la comunidad cristiana El Camino Cali.